Hoy continuamos con la serie que estamos estudiando acerca de los 10 mandamientos. Ya hemos visto 2 de ellos. Recordemos que los 4 primeros hacen referencia a Dios presentándose, ¿no? Y cómo debe ser nuestra relación con Dios y con nuestra adoración a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos hacen referencia a nuestra relación entre personas. Vimos entonces el primer mandamiento, ¿lo recuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás delante de ellas ni las honrarás. Hoy vamos a ver el tercero, así que los invito a que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios. Esto es un tema bien interesante porque pues el nombre de Dios es dado dentro de la cultura hebrea, ¿no? Dentro del pueblo de Israel. Y para ellos el nombre de una persona representa su carácter, ¿sí? Tiene siempre un atributo, una característica o una definición clara o sea, el nombre de la persona dice quién es o de dónde viene o qué es lo que hace. Por ejemplo, Dios le cambia el nombre a Abraham y le pone a Abraham. ¿Qué quiere decir Abraham? Le pone este nombre justo cuando le hace una promesa donde le dice: vas a ser padre de multitudes. Sal y mira las estrellas y como eso será tu descendencia. Abraham quiere decir padre de muchos, padre de multitudes. El nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir Jesucristo? Jesús, Salvador. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús al mundo? ¿Cuál fue su función? Salvarnos. El nombre de Jesús es Salvador y es su función, su carácter. El nombre del tercer hijo de Adán y Eva, Set. ¿Recuerdan que Set es el hijo que tienen después de que Abel ha sido asesinado? Set quiere decir reemplazo, el sustituto. Set es el hijo que reemplaza, que sustituye a Abel, la línea de Abel, digámoslo así. Y así, cada nombre para Dios tiene un significado muy importante. Nuestro hijo, el nombre de nuestro hijo nos lo dio Dios. Nosotros no podíamos tener hijos y el hecho de que lo tuviéramos es un milagro. Y Dios nos dio el nombre y nos dijo que le pusiéramos Juan. Y cuando buscamos el significado, Juan quiere decir regalo de Dios. Y David, amado de Dios. O sea, el nombre que tiene nuestro hijo es un nombre dado por él que tiene un significado totalmente especial, que muestra quién es él, de dónde viene él. Entonces, el nombre da identidad más allá de simplemente saber cómo me dirijo hacia una persona. Nos muestra y nos revela en el contexto bíblico la esencia, el carácter de una persona. Entonces, cuando Dios se le presenta a Moisés y le dice: vaya y libere a mi pueblo, ¿qué es lo primero que hace Moisés? Bueno, ¿quién les digo que me envía? ¿Cierto? ¿Cuál es su nombre? Vamos a Éxodo 3, del 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres
me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. A mí me encanta esta presentación de Dios. Estuve meditando en ella y es muy... yo soy. ¿Quién más puede decir yo soy el que soy? Yo soy. Es una declaración que nos muestra que Él es el único, el excelso, el soberano sobre todas las cosas, poderoso sobre todas las cosas, siempre presente. Yo soy el único, no hay como Él. Si decimos el yo soy, no hay nadie más como Él. Él es. Muestra su absoluta majestad, su absoluta grandeza. Y ese es el sentido de los mandatos que Dios nos está hablando estas semanas. Que conozcamos quién es Dios en su grandeza y cómo acercarnos a Dios en esa grandeza. Versículo 15, ahí mismo en Éxodo 3, para que nos demos cuenta. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy Jehová. Jehová, el nombre de Dios, son 4 letras que son consonantes. La Y, ¿sí? Como la Y de yuca, pues digamos, la Y, la H, la V y la H, YH, VH. No tiene vocales. Su pronunciación en realidad es incierta. Algunos dicen que es Yahvé, otros dicen que es Jehová, de acuerdo a las vocales que le agregan, si es por Adonai o por Elohim o por alguno otro de los nombres con los que es mencionado Dios en la Biblia. El caso es que es YHVH y lo conocemos como Jehová o Yahvé. Básicamente, bueno, como les explicaba, vocales agregadas a las consonantes. Ese es el nombre de Dios, el yo soy, Jehová, Yahvé, por el cual será conocido por los siglos de los siglos. Cuando Moisés, para que sigamos entendiendo un poco la importancia del nombre, cuando Moisés le recuerda nuevamente los mandatos al pueblo de Israel, ya cuando van a entrar a poseer la tierra prometida, mira lo que les dice, haciendo una exhortación a la obediencia. Si no obedecen, pues van a venir unas consecuencias muy terribles. Deuteronomio 28, versículo 58. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Y ahí continúa con todos los juicios y las maldiciones que vendrán a causa de la desobediencia a los mandamientos. Pero centrémonos en el nombre. ¿Qué nos muestra estas palabras que está diciendo Moisés en este versículo y en el contexto que lo dice? Nos está diciendo, nos muestra el objeto de los mandamientos de Dios. Y ahí dice: debes temer el glorioso y temible nombre de Jehová tu Dios. Nos está hablando de que el nombre de Dios es glorioso y temible, que nosotros, por medio del conocimiento de los mandatos, debemos honrar, respetar con un respeto
reverente, donde nos humillamos delante de Dios, reconociendo su grandeza. Eso es lo que está hablando. Es la honra de Dios, la gloria de Dios está allí en su nombre. Miremos otro versículo en Isaías 48, donde Dios está profiriendo un juicio por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero lo más bonito es que en medio del juicio les da esperanza y les dice: el juicio no los voy a... Ustedes merecen la aniquilación completa, la destrucción completa, pero no los voy a destruir. Y miren la razón que da. Isaías 48, versículo 9 al 11, dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como la plata, te he escogido en horno de aflicción. Póngale cuidado, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. ¿Cómo habla Dios mismo respecto de su nombre? Dice: por amor de mi nombre yo no los voy a destruir. ¿Por qué? Justamente lo que no quiere Él es que los otros pueblos, los pueblos paganos, digan: miren, miren ese Dios que tenía su pueblo y lo destruyó. No, pues qué belleza de Dios, déjeme a mí tener un Dios de esos. Dios no quiere que vayan a hablar mal del nombre de Dios. Entonces Dios dice: voy a tener misericordia de ustedes y no los voy a destruir por amor a mi nombre, para que mi nombre no sea mancillado, para que no se hable mal en mi nombre, sino que digan: miren cómo es un Dios misericordioso, un Dios justo, que hace justicia, no los tiene por inocentes cuando son culpables, pero aún en medio de su culpabilidad tiene misericordia, muestra su amor y su cuidado para con su pueblo. Dios mismo se abstiene de no hacer algo para que su nombre no vaya a ser tomado como poca cosa, para que no se vaya a hablar mal del nombre de Dios. Si Dios mismo hace eso y se refrena para que su nombre sea exaltado y glorificado y tenido en alto, ahora la pregunta es: ¿nosotros nos abstenemos de hacer cosas para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado? Tenemos que tener mucho cuidado de la manera como pensamos en Dios, porque ese es el fondo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Está hablando de eso, ni siquiera cómo yo pienso de Dios. Que cuando invoco a Dios, cuando pienso en Él, cuando oro, cuando menciono su palabra en oración, cuando hablo con otra persona y menciono a Dios, estoy teniendo una absoluta conciencia de la reverencia y de la superioridad de Dios, de su majestad y su gloria que tiene, de su santidad. Ahora bien, tenemos que recordar que Dios es uno solo, contenido en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tomarás el nombre de Dios en vano. No es solamente decir la palabra Jehová o Yahvé con pinzas, sino es de la manera como nosotros nos referimos a Dios, ya sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, o cuando lo mencionamos en unidad, de manera general. No tomar el nombre de Dios en vano implica ese respeto, ese cuidado. Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿En vano qué quiere decir? De manera irrelevante, como cualquier cosa. Sin considerar a quién voy a mencionar yo. No tomarás el nombre de Dios como algo común, como una cosa más. Nosotros no lo hacemos.
en español, pero en inglés la palabra muy común con la que dicen, aquí por ejemplo alguien se machuca, le pasó algo malo y dice una grosería, ¿sí? Allá hacen es una maldición, y la maldición es siempre el nombre de Dios está por delante. Siempre en su maldición está el nombre de Dios. Y nosotros podemos tomar el nombre de Dios muy a la ligera, ya lo vamos a ver más adelante, cuando no tenemos ciertos cuidados. Entonces, ¿qué tan relevante, qué tan importante es que tomemos el nombre de Dios con la debida seriedad? Están los discípulos con Jesucristo y le preguntan: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesucristo les dice: claro que sí, vengan, sí. Se sientan y les enseña a orar. ¿Y cómo les dice? Mateo 6, versículo 9. Miremos lo primero. Antes de la primera petición. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, acérquese a Dios como papá sabiendo que Él está en el trono de los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros cuando nos acercamos al Padre que está en los cielos? Mostrar la debida honra, mostrar el debido respeto al acercarnos a Él. Honrar, glorificar y santificar su nombre. Y una vez más, no estamos hablando de una cuestión religiosa, de no decir la palabra. El nombre representa a Dios. ¿Usted va a venir a orar? Sí. Sea muy consciente delante de quién viene y con qué actitud se está acercando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que creó todo lo que existe, al Eterno, al Todopoderoso. ¿Cómo te estás acercando a Él? Entonces, santificado sea tu nombre. No es simplemente un repetir por repetir una frase. Es una conciencia de la santidad de Dios. Y cuando yo me acerco a Dios, el que está sentado en el trono, y pienso en la santidad de Dios, en la honra de Dios, en su pureza y perfección, ¿qué es lo primero que sale a la luz entonces en mi vida? Mi pecado, mi maldad, mi dureza de corazón, mis rebeldías. Y entonces me acerco a Dios humillado, caigo de rodillas delante de Dios y le digo: Señor, perdóname, ay de mí que soy muerto. ¿Cómo puedo yo con este pecado estar en tu presencia? Y ese es el sentido que estamos viendo en los mandamientos, que entendamos quién es Dios, así como no podemos imaginarnos y hacernos una figura que lo represente, porque lo estaríamos haciendo algo común, lo empequeñecemos y no tenemos en nuestra cabeza cómo imaginarlo. De la misma manera el nombre, no podemos hacer el nombre de Dios algo común, no podemos pensar en Dios como algo normal ahí que está. Es el majestuoso y grandioso. Entonces, Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento a honrar el nombre de Dios, a santificar el nombre de Dios. Tanto así que el pueblo de Israel no se atreve a pronunciar el nombre de Dios. Cuando en las Escrituras aparece el tetragramatrón, la YHWH, Jehová, Yahvé, ellos leen Adonai, Hashem. Hashem literalmente quiere decir el nombre. O sea, como diciendo, el nombre es tan sublime que yo soy tan pequeño que no soy digno ni siquiera de mencionar el nombre. Aunque Dios no nos dice que no lo mencionemos, porque es su honra también, es su dignidad. Debemos hacerlo, pero no tomarlo en vano, como poca cosa. Entonces, creo que es claro lo que nos está enseñando el pasaje de no tomar el nombre de Dios a la ligera, no hacer a Dios como poca cosa.
Transmite la misma idea de los otros dos mandamientos. Dios es muy por encima de todo lo que nosotros podemos imaginarnos. Y yo les pongo un ejemplo. Piense en una persona que para usted sea persona, ser humano, una eminencia, que usted diga, no, ir delante de esa persona es un honor. El presidente de Estados Unidos, alguna persona que usted diga es de una altísima dignidad. ¿Cómo se presenta usted delante de esa persona? Usted trabaja en el gobierno y lo invitan como dentro de la embajada a una misión a Estados Unidos y se va a presentar delante del presidente que usted admira mucho, supongamos. ¿Usted cómo se presenta delante de él? ¿Va bien aseado? Seguramente no va con los jeans rotos, seguramente va con traje y corbata. Si no tiene, se busca un vestido apropiado para la ocasión. Lo más probable es que usted, antes de encontrarse con el presidente, pregunte, bueno, ¿cuál es el protocolo? Llego y le hablo cualquier cosa y me le mando y le doy un abrazo, ¿cómo es? No. Te le van a decir, usted tiene que estar ahí, espera que él se pare al frente suyo, él le va a dar la mano, usted le toma la mano, lo saluda, respetuosamente y listo, y sigue. Es con un protocolo y con una reverencia, y si usted le va a decir algo, las palabras que usted dice son con mucho cuidado, de, wow, qué privilegio poder conocerte, te admiro, gracias por lo que estás haciendo. Se tiene un cuidado. Si eso es con una persona que consideramos de alguna manera importante, que merece un respeto, ¿cuánto más nuestro soberano Dios? Y con esto no quiere decir que Dios no se haga cercano a nosotros, porque siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y Dios se muestra cercano a nosotros, pero el hecho de que sea amoroso, un Padre al que nos podemos acercar, de ninguna manera le quita que tenemos que honrarlo, respetarlo y tenerlo en su lugar que le corresponde. Eso es lo que nos está hablando el pasaje. Y es complementado, miremos los Levíticos, versículos 19, capítulo 19. 12 dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No hagas promesas falsas. Ese jurar es no hagas promesas falsas en mi nombre. De esa manera estás profanando el nombre de Dios. Tenga mucho cuidado con la manera como usted habla de Dios. No ponga a Dios como testigo, ¿no? Pongo a Dios como testigo de que, y lo encontramos en la Biblia, y a veces se lo juro por Dios, no, yo no lo vi, no, yo no lo hice. Tenga mucho cuidado con proferir esa clase de palabras. Deuteronomio 23, versículo 21, nos muestra cómo se aplica esto también de diferentes maneras. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, cuando hagan una promesa al Señor su Dios, no tarden en cumplirla, pues tengan por seguro que el Señor su Dios les pedirá cuentas de ello y serán culpables de pecado. Somos dados a prometer a Dios, a hacer promesas, a hacer votos, eso es hacer juramentos. No tengo que decir la palabra, te lo juro Señor, o lo juro por Dios. Cuando hacemos la declaración, Señor, yo te prometo esto, Señor, yo voy a hacer esto por ti, para ti, qué sé yo. Es un voto, es un juramento, es una promesa que estamos haciendo delante de Dios. Y si no la cumplimos, estamos profanando el nombre de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Pero yo no dije Jehová en medio de la promesa. Una vez más lo que estoy diciendo, no es una cuestión religiosa literal de no el nombre literal, el YHWH, no, es de quién es Dios.
Entonces, si usted ha hecho promesas al Señor y no las ha cumplido, ya sea que se enredó en otras cosas y no le quedó el tiempo, o se le olvidó, lo dijo así muy a la ligera, retome esa promesa que le hizo al Señor y cúmplala, porque el Señor le pedirá cuentas de eso. Ahí lo está diciendo. Y en el Nuevo Testamento Jesucristo nos amplía la aplicación de esto y nos la muestra mucho más concreta. Mateo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Es el mismo que estábamos hablando. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Y mire cómo lo desarrolla. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué nos dice Jesucristo entonces? Vea, que su palabra sea digna de confianza. Si usted dijo lo voy a hacer, hágalo. Si usted dice sí, es sí. Si dice no, es no. Que no tenga que jurar por nada. Y mire hasta dónde nos muestra Jesucristo. Es que no es ni siquiera en el nombre de Dios. Es ni siquiera por el cielo, ni por la tierra, ni siquiera por su cabeza, que usted dice es que es mi cuerpo. A veces dicen que por mi mamá, se lo prometo. Dios nos dice por nada. Por nada. ¿Por qué? Porque todo es de Dios, es lo que nos está diciendo Jesucristo. En ese nivel de contemplación de quién es Dios, es el que nos está enseñando este mandato. No hagamos a Dios una cosa común, algo ordinario. No pensemos de Él como poca cosa. Nuestra mente no llega a comprender la grandeza y la majestuosidad de Dios. Acerquémonos delante de Él con el debido respeto, con el debido temor y temblor, reverente ante Dios. Y entonces nos dice, ni siquiera juren. O sea, en el Antiguo Testamento vemos, jure, pero cumple sus votos. Jesucristo está diciendo, vea, la idea es que usted ni siquiera tenga que jurar. Si usted está jurando es porque no es confiable. Y de alguna manera, claro, porque es que el juramento implica si no cumplo mi juramento, que Dios traiga su juicio sobre mi vida. Eso es lo que implica hacer un juramento. Entonces Jesucristo nos está diciendo, hombre, usted es un hijo de Dios. Que se vea que usted es un hijo de Dios, que usted habla y camina en la verdad, que su sí es sí y su no es un no. ¿Cómo estamos nosotros hablando? Miremos las formas en que el nombre de Dios es tomado en vano entonces. Y la primera, cuando se usa sin un fin debido. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál es un fin debido del nombre de Dios? Pues es muy sencillo y es muy absoluto también. Mencionamos a Dios cuando lo vamos a glorificar, ¿cierto? Cuando lo vamos a adorar y cuando es de edificación. Cuando yo estoy siendo edificado o cuando yo estoy edificando a alguien más. Por fuera de eso, está mal. Cuando oramos nosotros, estamos adorando a Dios, estamos glorificando a Dios y nos estamos edificando, porque estar en la presencia de Dios es de nuestra edificación. Si es una oración grupal, es parte de ese crecimiento
de esa adoración delante de Dios. Venir a Dios en oración, venir a Dios a estudiar la Biblia, todo eso es parte de la adoración. Vengo es a glorificarte, a honrarte. Entonces, por poner un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan a David. ¿Qué frase menciona cuando viene contra el gigante? En el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la piedra se va y derrota al gigante. David invoca el nombre de Dios para enfrentar un terrible problema. ¿Ese gigante era un problema de David? No. David, ¿de qué manera invoca el nombre de Dios? Y nosotros nos damos cuenta, para glorificar a Dios, para honrar a Dios. No sé si recuerdan cuando David llega al campamento y ve lo que el gigante está haciendo, cómo tiene amedrentados, atemorizados a todos los del ejército. David dice, se hace una pregunta, ¿no? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué hay en la cabeza de David cuando dice esto? ¿Está pensando en sí mismo? ¿Me ofendió este gigante? Ni siquiera. Él se indigna, tiene un celo santo por el pueblo de Dios. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a provocar los escuadrones del Dios viviente? Y Dios lo lleva en esta tarea. Y David la enfrenta en el poder y en el nombre de Dios. Ahora bien, quería mencionar este pasaje porque no podemos nosotros tomar el nombre de Dios como muchos lo hacen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se lanzan a hacer cualquier cantidad de cosas que deshonran el nombre de Dios. Que no están buscando glorificar a Dios, sino simplemente sacar y obtener un beneficio propio. Cuando usamos el nombre de Dios para beneficio propio, por fuera de la voluntad de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad, la mal llamada doctrina de la prosperidad, es utilizar el nombre de Dios para sacar provecho, para llenarse de plata, tomar la fe de las personas y hacer de eso una mercadería. Eso es una blasfemia al nombre de Dios. Cuando usamos la falsa profecía, Dios te dice, simplemente para decirle a la persona lo que la persona quiere escuchar, y no es conforme a la palabra de Dios, para sacar también un provecho, llámese poder, fama, inclusive dinero. Hay mucha gente que llega y muchos predicadores, Dios me dio esta palabra nueva y fresca, y yo traigo esta palabra hoy para ustedes. No, espérese, Dios ya reveló, ya dio su palabra y está en la Biblia. Fresco será que usted hasta ahora la entendió, esa porción que va a enseñar, pero no es nuevo. Entonces, toda esa clase de expresiones atentan contra la gloria de Dios, le roban la honra a Dios, porque la palabra de Dios es su palabra, la Biblia. Y si yo le voy a decir algo a una persona, Dios te dice, puede ser, por ejemplo, Dios te dice, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Claramente Dios a todos los cristianos nos dice eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con tomar el nombre de Dios a la ligera, sin un fin de glorificar, de honrar a Dios o de edificarnos. Tomamos el nombre de Dios en vano, segundo, cuando lo hacemos sin la debida consideración y reverencia. Isaías, vamos a Isaías 6, por favor. Y miramos una imagen gloriosa que se le muestra al profeta y que nos permite entender un poco de qué manera nosotros debemos aproximarnos delante de Dios.
Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cómo empieza la descripción? ¿Dónde estaba Dios? ¿Un trono dónde? Aquí al lado de mi silla. No, un trono alto y sublime. O sea, de una vez está diciendo, no hay nada como Él. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de Él había serafines. Póngale cuidado a los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Por qué cubrían sus rostros los serafines? Porque están en la gloria de Dios. El contemplar la gloria de Dios se tapan el rostro, mostrando un respeto, una dignidad frente al Señor. Yo no soy ni siquiera un serafín, no soy digno de contemplar la gloria de Dios. Continúa, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Nos damos cuenta qué nos muestran estos seres? La reverencia, el honor que rinden a nuestro Dios. Santo, Santo, Santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. No soy digno ni de verte. El Altísimo, el alto y sublime. Con reverencia, con honra. ¿Y de qué manera nos acercamos nosotros delante de Dios? Con apodos, con irreverencia, como si estuviéramos hablando con cualquier amigo del parche. Una vez más, es un Dios amoroso y cercano, pero sigue siendo el alto y sublime, sigue siendo el gran yo soy. Y cuando nos da los mandamientos nos dice, pilas, de qué manera tú te acercas a mí, de qué manera tú hablas de mí, de qué manera tú me mencionas. Entonces nuestro corazón debe estar inclinado hacia Dios cuando pensamos en Él, cuando hablamos de Él. No simplemente nuestro intelecto, nuestra vida, todo nuestro ser. Consideremos de quién es el nombre que vamos a pronunciar. ¿Ante quién nos vamos a presentar? Y entonces con el cuidado, con el respeto debido, presentémonos delante de Él en adoración. Tercero, cuando se usa hipócritamente, es decir, me llamo cristiano, pero no lo demuestro. Isaías 48:1 nos dice, escucha esto, familia de Jacob, que llevas el nombre de Israel, y eres descendiente de Judá, que juras por el nombre del Señor, que invocas al Dios de Israel, aunque sin honradez ni rectitud. Aquí Dios les está diciendo, ustedes que son muy linaje de Israel, que mire que yo tengo todos los nombres de mi ascendencia, y puedo mostrar que soy de pura sangre y invoco el nombre de Dios aquí en la ciudad santa. Vea, usted lo está haciendo deshonrando el nombre de Dios. Usted no lo está haciendo quedar bien. Y es lo que continúa ahí diciéndoles. Está reprochándoles. Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Si yo me presento como hijo de Dios, como cristiano, debo mostrarlo para que los demás lo honren también. Usamos el nombre de Dios con nuestros labios mientras nuestro corazón está lejos de Él. Mira lo que dice Romanos 2:24. Hablando respecto a los que parecen muy piadosos en la iglesia, pero en su casa no se ve Dios, en su trabajo no se ve Dios, cuando van por la vía no se ve Dios, no reflejan a Dios.
Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre aquellos que no creen a Dios, entre aquellos que no conocen a Dios, entre aquellos que no lo honran, pero por culpa de ustedes los cristianos. Eso es lo que dice el pasaje. Mi conducta hace que los demás alaben a Dios o que los demás blasfemen a Dios. Mire, esos son dizque los cristianos. Mire lo que están haciendo. Mucha payasada de ese Dios de ellos, ¿no? Yo escucho mucha gente hablando mal de Dios, terribles cosas de Dios. Y en un proceso de discipulado con una persona que está empezando a acercarse al Señor, justamente él me decía que su alejarse de Dios y creer en Dios es debido a lo que ve de los cristianos, del mal testimonio de cristianos que han estado a su alrededor, el mal testimonio de cristianos que tienen canales de televisión y proyectan todos sus cosas que no reflejan a Dios. Decían, me han alejado de Dios y me han llevado a creer esto y esto y esto, puras herejías respecto de Dios. Estamos reflejando y haciendo que con nuestra conducta el nombre de Dios sea honrado, alabado, o lo contrario. Y cuarto, cuando juramos en el nombre de Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando juramos en el nombre de Dios. Y peor aún cuando no cumplimos, ¿no? Cuando estamos mintiendo, dando falso testimonio. Zacarías 8:17 dice, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Ya vimos lo que implicaba prometer algo, comprometerse y no cumplirlo, lo que implica dar un falso testimonio. Usted va a ser testigo, sí, juro por Dios, con la mano sobre la Biblia, de lo que voy a decir, así sucedió. Y me invento unas cosas que no son ciertas. Digo lo que no es. Prometo y no cumplo. Ya lo estudiamos antes, pero no lo vamos a explicar más. Pero esa es otra forma en la que nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. Ya vimos que Jesucristo nos dice, ni siquiera juren por nada que tenga que ver con Dios. Honre a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. No sé si a usted le ha pasado o lo hayan visto. Hay personas que se van a los golpes porque le mientan a la madre, ¿cierto? Su mamá tal cosa, y ¿qué le pasa con mi mamá? No se meta, y brum. ¿Han sabido de casos así? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué sienten esa ira a defender el honor de su mamá? Porque sienten que su mamá fue deshonrada, que su nombre fue mancillado. Ni siquiera diciendo el nombre de la mamá, simplemente con decir su mamá. Para que entendamos un poco el concepto de cuando estamos hablando no tomarás el nombre de Dios en vano. No es simplemente Jehová, es la persona de Dios. Es cualquiera de los nombres por medio de los cuales nos estamos refiriendo a Él. Y es esa misma indignación que nos debe dar de que el nombre de Dios sea tenido en poco. ¿A quién vamos a comparar a Dios? Vamos a acercarnos a Él, a hablar de Él, a orar con Él, teniéndolo como poca cosa, cuando es el alto, sublime, el santo, 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 excelso, todopoderoso, majestuoso, sobre toda la creación. Nombre sobre todo nombre.
que su pureza y perfección superan nuestra imaginación. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. No podemos sencillamente decir, se me chispoteó, se me salió. No. Entonces yo quiero que entendamos el sentido que nos va dando la ley de Dios, los 10 mandamientos. Dios es uno y no puedo tener nada delante de Él. Es el único, el sublime, el todopoderoso. No me lo puedo ni siquiera imaginar. No puedo hacer que la mención de su nombre, la memoria de su nombre, el invocarlo, el pensar en Él, en acordarme de Él, sea algo vano, sea poca cosa, sea común. Estos 3 mandatos que hemos visto hasta ahora nos muestran la grandeza de Dios. Cuando nosotros lo vemos como poca cosa, ya nos da nada violar sus mandatos, desobedecer su palabra, hacer lo que nos da la gana. Entonces, honremos a Dios, adorémosle, glorifiquémosle como corresponde, con el debido cuidado cuando pensemos en Él o lo mencionemos a Él. Y ojalá que usted no lo tenga para mencionar su nombre por cualquier cosa que me machuque y ay, no sé qué, y mencione cosas. Es algo vano. Pongámonos de pie y honremos a Dios a través de nuestra oración, una oración con la debida dignidad y respeto a su nombre.